Midot HaReaya, Midot HaEmuná. El libro de Midot HaReaya, estamos hablando de la fe, de la emuná, que el Rav Kook lo explicó muchas veces, que la emuná no es fe, es una mala traducción de la palabra emuná. Emuná es una vivencia. Entonces dice así, subcapítulo Vav 6, Bechol ha'ashlachot, ha'askalot, Bechol ha'filosofiot ha'eloiyot, Inenu ro'im rak arhava shel hanekuda primit shel hush ha'emunah. En todas las sabidurías y en todas las filosofías divinas, Inenu ro'im, nosotros vemos, rak arhava shel hanekuda primit shel hush ha'emunah. Es únicamente la expansión del punto central y el punto interno de la tendencia de la fe. Veirat Shamayim Abrura Ativit, y el temor a Dios, que es clara y natural. ¿En dónde es clara y natural? En cada persona. Cada persona cuando nace tiene un niño no sabe qué es Dios, pero tiene temor a algo que es Dios, ¿ok? Tiene una relación. Hay un estudio de justos comunistas que en el tiempo de Stalin descubrieron de que toda educación antirreligiosa y antife, porque como decía Marx, de que la fe es el opio de los pueblos y demás, entonces trataron de educar a todo el pueblo ruso y todo lo que está bajo yugo comunista, de no creer en Dios. Y que el Estado era Dios. Que el Estado era Dios. Y Stalin era el hijo de Dios, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces el asunto es que intentaron hacer una investigación y descubrieron de que hasta los 8 o 9 años lo que uno trata de enseñar en contra de Dios es peor, porque el niño ese no va a captar, no va a captar, no va a aceptar. Tiene una naturaleza. El hombre como ser humano tiene una naturaleza de creencia en Dios, de vivir en Dios y sentir a Dios. Los problemas vienen después. Por eso dice que el Yirat Shamayim, el temor a Dios, es algo brura, es algo claro, y tivit es natural. Pero también no se dice que hasta los 13 la inclinación mala es más grande en porcentaje que la inclinación No, buena. quiere decir de que hasta los 13 años, ¿qué significa la inclinación mala? Al no tener, ¿cómo se dice? Al no tener una persona una ética, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español. Una ética establecida, una ética adquirida. Entonces no sabe qué es lo bueno y lo malo. Entonces tiene ganas de comer un chocolate y lo puede robar del supermercado sin pagar. ¿Cuál es el bien a largo plazo? Sí, no puede captar. Pero eso no se refiere con la relación a Hashem, no. No. Entonces dice así, de que todas las tendencias, todos los estudios y filosofías divinas son engrandecimiento de la fe, que es algo natural. Gracias. Es algo natural y claro, que para expandir los límites de esa fe, es de ese punto de fe esencial que es natural y es clara, y para desarrollar todo lo que está concentrado en ese punto de la fe y de la vivencia de fe en Dios, dice así. Hay un punto central que es la vivencia de la fe divina. Existe en cada persona por el solo hecho de ser persona, estar creada en ¿cómo se dice? En imagen divina. Cada persona tiene alma. Ahora, para desarrollar ese punto esencial, que es lo que sostiene al ser humano y no hacerlo animal, hace falta, y no nada más para desarrollar, para poder expandir todo ese punto esencial y poder desarrollarlo más,
hace falta drushim, hace falta kol seifei alimudim, todos los estudios, bemasim beniunim, tanto sean estudios prácticos, como por ejemplo ingeniería, estudios prácticos, como construir un puente, beniunim, se me va a romper el cogote. Baruch atah. No, quiero ver si se duerme. No, se puede dormir tranquilo. Mientras no moleste, mientras no ronque. ¿Usted le está escapando a pronunciar la palabra Neshama? No. La Neshama tiene en sí una especie de vivencia divina. Esa vivencia divina está muy concentrada. Para poder desarrollarla y sacar toda esa vivencia a vida hace falta estudios. ¿Qué tipo de estudios? Todos los estudios, tanto sean estudios masim, prácticos para la vida, que pueden ser cómo arreglar un motor de un auto, o cómo hacer un puente, prácticos, o yunim, o estudios de pensamiento que no son prácticos. No tiene que ser filosofía, puede ser un pensamiento, literatura, ¿ok? Matemática hasta cierto punto, porque matemática es algo medio práctico. Por eso yo soy una persona muy impráctica, porque no entiendo nada de matemática, nada. Asichliim, tanto los pensamientos, y arrikshiim, y también los sentimientos. Es decir, una persona para poder estar completo, hace falta que tiene que estar completo también en pensamientos y también en sentimientos. Y ese desarrollo de los sentimientos y los pensamientos están basados a través de estudios. Estudios no significa estar en una universidad o estar en Mahon Meir. Uno puede estudiar en el cabrito, mientras está pastando, ¿ok? Pero hace falta una especie de superación. Ese estudio puede llegar a influenciar de que la persona, al saber, puede desarrollar lo que él tiene ya puesto adentro. Inken, eso explica por qué todos los pensamientos, todas las filosofías divinas tienen algo que ver con Dios, con la fe en Dios y con la fe esencial de la vida, porque entonces pueden llegar a ¿cómo se dice? No. Es decir, un ejemplo. Aristo escribió bastantes libros y fue una especie de adelanto para esa época. Estamos hablando de 500 años antes de la era cristiana. Según lo que está sabido, Aristo aprendió. ¿Sabemos cuál es el filósofo que le enseñó a Aristo? ¿Sabemos? Y ese filósofo está escrito no en libros judíos, está en libros de griegos, de que estudió con un rabino, con un judío que se escapó de Judea en la época de la destrucción del primer templo y llegó hasta Grecia. ¿Y ese Aristo está refiriendo a Aristóteles? De Aristóteles, sí. Es muy interesante porque no quiere decir que esa filosofía griega es judía. Filosofía es griega, pero tiene puntos de conexión que se pueden saber de que es una especie de cómo el rabino de Aristo, rabino, entre comillas, aprendió del judaísmo y lo tradujo y lo convirtió a griego, ¿ok? ¿Y si sabe quién fue ese rabino? Sí. No, ese rabino, pero sabemos quién es el rabino, quién es el filósofo que le enseñó a Aristo, que estudió con Aristo, y Aristo fue alumno de un tal, no me acuerdo el nombre, Pérez, Simón Pérez, por ahí. Por ahí, anda a saber. Entonces, como dijimos, esos pensamientos son parte de un desarrollo humano que es esencial para el ser humano. Si el ser humano no busca vivir una vida de sobrevivir, el ser humano busca vivir. Porque sobrevivir, el que busca sobrevivir, ¿quién es? El animal.
seguro que el hombre puede llegar a una situación extrema en la cual todo lo que le interesa es sobrevivir. Es decir, después de estar seguro de que sobrevive, el hombre humano puede buscar la vida. Que la vida es el desarrollo intelectual y práctico y de todo lo que tiene en su alma. ¿Ok? En su alma. Hay un libro se llama Papillon. Escucho, Papillon. Sí, es un libro de un preso francés que lo llevaron a las Guayanas francesas en Sudamérica. ¿No? Era Solomon se llama la isla, cuando lo llevaron ahí. Sí, el fin del mundo ahí. Entonces, se escapó de la cárcel, es una especie de isla, no se podían salir, no sé cómo hizo para escaparse. Se tiró, hizo una especie de colchón con cocos y nadó, se salvó. Llegó a una isla que había unos cuantos indios y indias. Lo engancharon con una india. Tuvo un hijo con una india. O se enganchó solo. Después con la hermana de la india, otros hijos. Y vivía ahí. Hasta que un día dijo: esto es vida. Comer banana, coco. Coco, banana, coco. No, es decir, come carne, pero está bien, pero para una persona europea no es vida. Se intentó llegar a una especie de puerto en el cual podía escaparse de vuelta a Francia o algún otro lugar, donde haya gente normal, ¿no? Un indio con todo en las Guayanas. ¿No? ¿No dejó hijos? Le importa un pepino, los hijos. Entonces, no, las dejó embarazadas, creo. No sé cómo era el asunto. Sí, francés. Entonces, el asunto es que no sé cómo quería llegar a un lugar, lo agarraron y lo llevaron preso otra vez. Entonces le escriben en el libro: ¿qué me faltaba ahí en la isla ahí con las indias y los indios, que tenía que volver a un lugar civilizado occidental para poder vivir? ¿Qué me faltaba? El desarrollo intelectual espiritual. Eso. Es decir, él llegó a un punto en el cual sobrevivía, pero no significa vida, porque él necesita algo más. Era salvaje. ¿No? No, entonces él no quería vivir como un salvaje, no quería morir como un salvaje. El potencial mío no es vivir comiendo cocos y matando, ¿cómo se dice? Pecarí. Como un cazador-recolector. Sí, cazador. No es eso, No me siento. Entonces él quería volver, entonces dijo, no podía seguir ahí. Porque no quería terminar mi vida ahí. Pero salvaje no es el que vive en la naturaleza, es el que la destruye. Ese es más salvaje. Ese es peor. Ese es salvaje estúpido. Tal vez él buscaba el salvajismo urbano. No, él buscaba vivir una persona no urbana. Él quería tener alguna persona con la cual poder hablar un poco más de qué rico es la carne de pecarí. Porque ese es lo que hablaban los indios ahí. El pecarí y el coco, y muy lindo coco, y la palmera. Pero ¿de qué hablaba? ¿De cómo hacía para pasar el tiempo? Es decir, un coco. Y masca el coco. Y tarda mucho en comer un coco. Y bueno, pasa el día comiendo coco. Y bueno, pero no. Yo soy francés, viví en París. ¿Qué tengo que ver con los cocos ahora? En Sí. contra a su teoría, pero No es mi teoría, no la entendí bien, que el potencial del hombre sería ese desarrollo. ¿Cómo que No, ese desarrollo depende del hombre. Si pongo esa india, la pongo en París, se muere. Porque no es lo que no necesita. Ella no se piensa que necesita algo. No siente la necesidad de ese algo. No precisamos, Si se adapta, sí, va a necesitar. no precisamos ir tan lejos. En Europa mismo occidental y en América también, no importa en qué lugar, los agricultores le dicen al hijo, no vayas a estudiar, vení a trabajar la tierra, y el hijo no siente una necesidad, no, tengo que ir a estudiar. No me entendiste, no estoy diciendo de estudiar. Por eso expliqué que estudio no es estudiar en la universidad, ni el Mahon Meir. Estudio uno puede estudiar en la naturaleza, no es para aprender, desarrollar el intelecto. No, pero Hay muchas formas de estudiar. Los agricultores no quieren desarrollar. Está bien, porque necesitan a alguien que sustente a la casa. Pero eso es otro asunto, es una cuestión económica, no tiene nada que ver. El que trabaja no tiene Pero la tiempo para cuestión estudiar. económica Si se necesita sobrepone trabajar, a no ese, puede sí. sentarse a pensar. ¿Por qué no? Y men que más Torah. Porque, ¿quién dice que no? Hay gente que trabaja y estudia.
Hay gente que trabaja y estudia. La gente, por ejemplo, explotada que tiene que trabajar 20 horas para poder... Seguro, si uno... No tiene tiempo para estudiar. El que... Impulso puedes ser capaz de salir de esa situación, porque eso pasa, ya ha pasado. No, también. Hubo épocas en las cuales la persona trabajaba 14, 15 horas por día, en el cual la posibilidad de él de desarrollarse, por eso esa época no desapareció, porque hasta el día de hoy, hay lugares donde se trabaja 14, 15 horas por día. Te puedo mandar con al Cuestas del Majón al Congo belga, que era belga en su tiempo, ¿okay? Andá a ver al Congo ahí, a los que trabajan en las minas, ¿okay? Que trabajan 15 horas por día, hasta el día de hoy. Y niños de 10 años con Kalashnikov, que los cuidan, y que se llega a levantar la cabeza, le tiran a matar. Los mataron así. Sí, entonces hay, pero el mundo en general avanzó. Y eso es una braja, es una bendición, de que el mundo hoy soporta menos eso, con esa esclavitud. Y existe hasta el día de hoy esa esclavitud, en muchos rubros, hasta el día de hoy. Pero el mundo, ese asunto de que la persona siente de que no es normal esa vida, es una bendición. Es decir, también ese negro que está en las minas de oro en Congo, se siente mal, quiere algo más. Que el abuelo, el tatarabuelo de él no quería algo más. Porque esta es la vida, así se vive. Uno vive acá, come arroz con garbanzos y bueno. Y aquí nacimos y aquí morimos. No se siente que necesita hacer algo. No conocía nada más tampoco. No es que no conocía nada más, no sentía sí, es decir, al no conocer otro tipo de vida, entonces dice, bueno, así debe ser, ¿no? Claro. Sí, no, es eso que, pensando sobre eso, se podría decir que es por un lado el Yetzirah y el Yetzirah del ¿Por qué Yetzirah y Yetzirah? ¿Cómo llegaste al Yetzirah? No me quiero centrar en eso, pero lo ponía como un lado. Si uno se va, por ejemplo, a las comunidades estas del Amazonas, como la que encontraron hace poco y tal, esa gente lleva cientos de años viviendo así. En el Amazonas hay comunidades que viven de hace cientos de años, ¿cómo? No, pero si no sé lo que todavía no he desarrollado. Me refiero a que esta gente vive... Es decir, pará, no discuta porque el micrófono no los escucha a ustedes. Les explico. Hay gente que hoy en día, ¿en qué estamos? ¿En la época prehistórica o histórica? Histórica. No. Hay gente hoy en día que está en la época histórica, que somos nosotros, y hay gente que ahora mismo está en la época prehistórica. ¿Ok? El mundo no está en la época histórica. Sí, pero son minorías, cada vez hay menos que están en una situación prehistórica, pero hay. Ahora, ¿qué pasa? El hombre, por el solo ser hombre, necesita algo más. Es decir, cuando le dan de probar algo de cierta manera que él puede llegar a captar. Si yo a tomar ese indio que está con los taparrabos en el Amazonas y lo pongo en la mitad del Pentágono, viendo ahí el cohete que lleva a no sé dónde, se pega un tiro. No sé cómo pegarse un tiro, se clava no sé, se mata porque no pueden captar. Pero si de a poco lo llevo, le revelo cosas que él puede llegar a captar. De a poco, sí, él prefiere estar en una NASA que no cazar un pecarí en el Amazonas. Igual, si hay un pecarí en el Pentágono, lo mata. Si existe. Ahí lo ha dicho, necesitamos recibir esa especie como de probar del fruto del árbol y tal, porque es que si no, nos conformamos con lo que tenemos. No queremos más. El hombre en general no, el hombre en general trata de superarse. Aunque sea un tipo en la mitad del Amazonas, trata de superarse. Trata de vivir un poco mejor, pero los, ¿cómo se dice? Lo que él quiere ser está condicionado por lo que sabe. A no saber, no sabe. Pero el ser humano por naturaleza no se estanca en un periodo como la prehistoria, tiene que seguir avanzando más. O sea, no puede estar toda... Pero vemos de que hay tribus enteras de que gente que se quedaron ahí. Eso es lo que quiero decir, que pero no es lo normal, sino todos los pueblos han ido evolucionando. Sí, seguro. Evolucionando sí. De una etapa prehistórica a una etapa histórica. Pero ese es el tema, que parece que por naturaleza, a no ser que recibamos ese estímulo externo que nos enseñe que hay algo más, nos quedamos muy felices viviendo en la... No. El mundo avanzó. Vamos a decir, la civilización empezó más o menos en la época de Siria, el norte de Israel. Empezaron a ver las primeras aldeas. que se conocieron históricamente en el mundo, primeras aldeas.
aldeas en laderas de lugares. Ahora, al no tener suficiente comida, la gente empezó a buscar otro lugar donde pueda concentrarse mucha gente y vivir juntos. ¿Dónde se puede conseguir un lugar? En ríos. ¿En ríos se puede vivir? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque crece. No, porque crece. Porque si tú vas al Nilo, ya lo dijimos en el otro short, te agarra un cocodrilo, de acá hasta ahí, te come vivo. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Nos juntamos 50 y matamos a todos los cocodrilos de los 100 metros estos, y ahí vamos a medir nuestros 100 metros. Y tenemos guardias 24 horas por día que se fijan si hay un cocodrilo por la zona. Y si hay un cocodrilo, nos tiramos todos, a la Akbar, lo matamos. ¿Ok? Pero eso es un adelanto. ¿Pero por qué estuvo? Porque la gente no podía seguir viviendo en cabañas, en aldeas, en las laderas de los montes, por la cantidad de niños que tenían, entonces no tenían cómo darle de comer. Entonces tuvieron que bajar. Y al bajar están los peligros de la bajada. Pero de lugares donde hay más animales, más peligros y demás. ¿No? Más sociales, más gente hace falta que se junten para poder afrontar un desafío mutuo. ¿No? Pero esto es lo que dice, de que una persona por el solo hecho de vivir tiene una especie de algo que lo une, que es algo de alma. Y ese alma, esa vivencia natural, hace falta desarrollarla. Y todos los desarrollos son cosas que desarrollan eso. Si una persona piensa que estudio ingeniería, ¿qué tiene que ver con la fe en Dios? Dice Rav Kook, seguro. Al saber ingeniería, tú estás desarrollando un punto central que es lo que te distingue entre tú y un rinoceronte. Porque el rinoceronte no estudia ingeniería. Creo. Entonces, al poder saber lo que el rinoceronte no sé, lo puedo llevar a esa ingeniería, no a construir un puente para el Beta Knesset. No, un puente, sin Beta Knesset. Un puente en el lago de Chinquimpún o Tiquitaca en Bolivia, ¿ok? ¿Es en Bolivia o en Argentina? Bolivia, Titicaca es en Bolivia. No. Entonces, hago un puente en Titicaca, ¿cómo se llama? Ahí. Entonces, pero ¿qué tiene que ver con Dios? Sí, porque Dios dio a la persona un alma que es un alma intelectual. Ese desarrollo influye en la vivencia de fe divina, porque Dios es lo que nos puso dentro del alma. Muy simple. Es decir, muy complicado, pero es simple explicar. Imken, bezat luyat zahashir al-mudim. Quiere decir de que en ese punto está condicionado el éxito de los estudios. ¿Cuándo? Que Shem Kusharim Yafeh la nekudah haya primit la tivit nishmat adam. Si tú quieres tener éxito en todos los estudios, tanto sean estudios prácticos, o estudios intelectuales, o estudios de sentimientos, o estudios de pensamiento, el éxito está condicionado cuando ese estudio está, ¿cómo se dice? Unido ¿a qué? A ese punto que es lo que nos distingue de los animales, a todos los seres humanos. Si la presencia divina en la persona provoca de que al estudiar, y ese estudio está juntado con eso, ese es el éxito del estudio. El éxito del estudio está condicionado por eso. ¿Qué es? ¿Cómo dijo, perdón? ¿La conexión del estudio con quién? Está condicionado. Del estudio con ese punto central que es la vivencia divina en el alma de la persona. ¿Te complica la vida? Relacionado. Es decir, uno siente la relación entre el alma divina y el estudio que estoy estudiando. El alma divina y el puente. Entonces, al sentir eso y al saber eso y estar entendido de qué es eso, por ejemplo, hay una división, el Rav Horsch, uno de los rabinos que conoció al Rav Kook, y el rabino de Mizrahi, explicó una vez la diferencia entre el Rav Kook y el Rav Shimshon Raphael Hirsch. Raphael Hirsch era un rabino en Alemania, que era también doctor en filosofía y en varias ciencias, y él desarrolló una idea, porque vio de que mucha gente en Alemania especialmente, por la tendencia de saber, toda la época del iluminismo y demás, dejó la Torah porque quería saber. Y la Torah estaba como estaba cerrada, y tú quieres saber ciencias, no tiene nada que ver con Torah. Te dijo Rav Hirsch, no señor, tiene que ver con Torah, y es la que se llama Torah en Derech Eretz. Torah
in derech eretz. Derech eretz es los demás estudios seculares y demás. Torah in derech eretz. Eso es lo que dijo el Rav Hirsch, y eso salvó mucha gente del pueblo de Israel, especialmente en el centro de Europa, que decían, bueno, yo tengo una idea de estudiar algo, pero como sé que la religión está en contra, entonces dejo la religión. Dice Rav Hirsch, no señor, la religión no está en contra. Usted hágalo y siga cumpliendo con la Torah, porque la religión no está en contra de su estudio. Eso es lo que decía el Rav Hirsch. El Rav Kook dijo otra cosa, mucho más, abarca mucho más. No Torah in derech eretz, hay Torah y derech eretz. Dice no, Torah shel derech eretz, la Torah del derech eretz. ¿Qué significa? De que la Torah abarca todo. Abarca todos los estudios que se te puede ocurrir, se te pueda pasar por la cabeza. Entonces uno, ¿cómo hace para saber estos estudios? No estudia en la Torah, estudia en una universidad. Sí, no hay problema, pero si uno puede estar en la universidad estudiando cosas y al unirlos con el centro del alma, como dice acá, es como que está ocupándose de Torah. Vamos a decir, si yo ahora estoy en la mitad del Bet Knesset y estudio Gemara, ¿no? Hay una situación dicotómica en la cual una persona puede estudiar Gemara y no estudiar Torah, y uno puede estudiar historia y estudiar Torah. ¿Cómo puede ser? Muy simple. Vamos a decir que yo me siento en el templo con talit, filín, fui a la mikve, me senté a estudiar y estoy estudiando. ¿Qué estoy estudiando? Estoy contando las veces que aparece la palabra Rabba en la Gemara. ¿Cuántas veces figura la palabra Rabba en la Gemara? Empiezo, busco 1, 2, busco. Estoy horas buscando en todo el Shas Babli, en todo el Talmud Babli acá, ¿no? ¿Cuántas veces aparece Rabba? Llegué a saber cuántas veces aparece Rabba. 4.938 veces, vamos a decir. Búsquenlo, tienen tiempo. Es decir, ahora, ¿estudié Torah? No. ¿Qué estudié? Estadística. Sí, estudié estadística. ¿Cuántas veces aparece Rabba? ¿Qué dijo Rabba? No importa un pepino. Por mí, que aparezca en vez de Rabba Aristo. Es decir, no lo estudié a Rabba. Quiero saber cuántas veces figura, nada más. ¿Estudió Torah? No. Con talito, tefilín, con todo, pero no estudió Torah. Sin embargo, uno puede estudiar historia. Tanto históricamente, vamos a decir, uno está estudiando ¿quién fue el rey persa que era Hashverosh? Entonces él se fija en los manuscritos de Heródotos, el griego, y escritos persas, ¿quién fue el Ahasverosh? Porque hay una discusión, ¿quién fue el Ahasverosh? Si fue el padre del segundo Darío, o fue Césares que perdió a Grecia en las guerras contra Grecia. Hay una discusión, y es muy interesante porque eso depende de muchas cosas que tienen que ver con Alajot Mamash. Para ver qué época estaba. Porque nosotros sabemos de que Mordejai, si Mordejai es el Mordejai que aparece en el libro de Ezra. Porque si es el padre de Darío, sí, pero si es el otro, no. Si es el padre de Darío, no. ¿No? Si es el César, sí. Entonces queremos saber, o que Mordejai vivió 400 años. ¿No? También es una gran idea. O 300 años, tampoco puede ser. ¿En qué época estuvo? Ahora, ¿para qué lo hago eso? Para saber cuándo sale eso y cuándo sale entonces Hanukkah. Estoy estudiando historia. No, sin talit, sin tefilín, en la Biblioteca Nacional acá enfrente, y estoy buscando libros en griego de Heródotos, con un diccionario griego-alemán, y alemán-español y español-hebreo. Complicada la vida. Y sin kippah, y nada. ¿No? Nada. Y sin tzitzit. ¿Estoy estudiando el Torah o no? Sí. Pero ¿cómo puede ser? Sí. Porque estoy estudiando algo que tiene que ver con, para entender un versículo, por ejemplo, en Ezra y Nehemías. Porque Ezra y Nehemías estuvieron en una época del gobierno persa. ¿Cuándo? Y es muy importante saberlo. Para muchas cosas que tienen que ver con versículos mamás de la Torah, si no son inentendibles. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue construido el primero y el segundo templo? Eso depende cuando Ezra hizo aliyá. ¿Quién es el que le dio permiso de hacer aliyá? ¿No? Porque está escrito, pero está medio complicado el asunto. Puede ser una persona que estudie estudios laicos, pero está estudiando Torah, y una persona que estudie Torah, pero no está estudiando Torah. Está estudiando estudios laicos. Con talito, tefilín, en la yeshiva, y después con la mikvah al lado.
encima de la mikve, se le cae encima la mikve. ¿No? ¿Y qué va a hacer? Así es la vida. Entonces dice así, vamos a terminar. Dice así, por eso dice, el Rav Kook no dijo Torah in Derejetz. Hay Torah y Derejetz, muy bien señor, estudio Derejetz, pero estudio un poco de Torah y estudio mucho Torah y mucho Derejetz. Sí, muy lindo. No. La diferencia entre Rav Kook y el Rav Hirsch, que el Rav Kook mucho respetaba al Rav Hirsch, pero con todo eso dijo muchas veces en Orot, en Sefer Orot, en la primera parte de Amilhamá, escribe de que el asunto es Torah Shel Derejetz. La Torah que abarca todo, también el Derejetz, también todos los estudios, todo lo que dice, lo que dice acá. Todo lo que uno puede llegar a saber está en un contexto no de Torah, de la alma de la persona en general. Ahora, la persona en general quiere decir un ser humano, no judío. Pero dice así, con todo y eso de que el hombre humano, por el solo hecho de estar hecho con figura humana y con el alma humana, cualquier judío o no judío, tiene esa tendencia. Con todo y eso, en el pueblo de Israel se ve más, se puede ver más, se puede captar más. Y ese punto es el punto santo de la vivencia divina, de la emuná en Dios como vivencia judía. Y eso dirá Hashem Behemet, y esa es la raíz del temor a Dios en serio. Mitoch sheifat haim primiyim, que viene por una tendencia de vida interna. Mitoch ragasha era bezeah, con un sentimiento que es significa despierto, ¿no? Tengo temor a Dios. ¿Y qué haces? No sé, tengo tanto temor que no hago nada. No, hago, construyo, estudio, trabajo, funciono, mato a alguno, no sé, hago. Con fervor, ¿no? Hay gente de que tanta ira chamán que tiene, no hace nada. ¿No? Nada. En el libro Jobot Alevot dice, en Midat HaZeirut dice, la cosa más importante en la tendencia de tener cuidado, que es no tener demasiado cuidado. Sí, ¿por qué punto hay gente que tanto cuidado tiene, tanto miedo tiene que no hace nada? Nada. Como aquel que se queda en el hospital en Shabbat porque, bueno, en el hospital no puede hacer nada, entonces ninguna melajá. No, en Shabbat. No, como le dije, uno puede tomar un Valium, voy al hospital antes de Shabbat, una hora antes de Shabbat, me duermame hasta Motzei Shabbat, entonces no peco. No, Kiddush, pero ¿qué es peor? Hacer Kiddush y por ahí pecar con uno de los trabajos perdidos en Shabbat. No, que me duerman. Hospital de judíos que se duermen todo el Shabbat. Valium. Otro un goy que ponga Valium a todos y nos dormimos todos. Y todos cumplen Shabbat. Hay algunos que la verdad no le vendría mal. Entonces se dice, que es grandísima y mejonenet. Mejonenet quiere decir que básica. Bechol huke ahaim yoter azizim. En todas las prácticas de vida, las más fervores, Shekol Neshama Kula, que toda el alma entera, Bechol Hushea, con todos los sentidos, Bekojotea, con todos sus fuertes, Orotea, con todas sus luces, Unetiotea y sus tendencias, Kshurim o Kvuimba, están atadas en ellas y firmes en ellas. Es decir, al saber uno de que todo lo que hace está, es que como decía, en todos tus caminos tú tienes que sentir a Dios. Al estar uno en esa situación, no puede estar, uno puede ver a Dios en cada cosa. El Rav Sherki, cuando Rosh Mahlaka de Ivrit, se aconseja escuchar de Shurim él, es impresionante lo que sabe. Yo no a muchos los admiro en esta generación podrida, pero a él sí, ¿no? Entonces él justo escribió algo. Había 3 rabinos que hablan del asunto de lo que hay en esta generación, que es la posibilidad de vacaciones, distracciones. Es decir, ¿qué es lo que piensa el judaísmo sobre distracciones? No vacaciones como vacaciones, sino distracciones, cosas que no tienen que ver con Torah misma. No tiene tiempo y va a ver algo, va a un teatro, lo que sea, es decir, un lugar que se canta, no sé, estar bajo una palmera con un coco, que no se te cae encima el coco,
y demás. ¿Tiene algo que ver con Torah? ¿Es preferible estudiar todo el día? ¿O cómo viene el asunto? Entonces había uno que era de Breslev, uno de Chabad y él. El de Breslev dijo de que no hace falta estudiar. No. Teóricamente, el que no necesita eso, que estudie todo el día, que haga mitzvot todo el día, le importa un pepino, la vacación de él es estar apegado a Dios todo el día, sin moverse, sin hacer nada. Es decir, haciendo muchas mitzvot, pero no tiene nada que ver ni con cosas para, no sé, conocer otros lugares, conocer otras gentes, es decir, ver lugares, imágenes, fotos, lo que sea. No. Tiene que ver, ¿qué foto tiene que ver? Esto, esta página y la otra página. Se terminó, da vuelta a la página, y esta página, el que puede. El que no, bueno, ¿qué va a hacer? Ese que decía el de Breslev. El de Chabad dice de que no, de que paseos y demás son lo que se llama en Kabbalah Klipat Noga. La klipa, la cubrición de Noga. La cubrición de Noga es como este café. Puedo usar este café para despertarme y puedo usar este café para estar despierto para hacer alguno que otro pecado. Porque estoy medio dormido, no tengo fuerza de hacer pecados. Ahora tomo un café, un buen pecado. Entonces, ¿qué hice? Si ese lo usé para hacer un pecado, estoy como bajando el café. Lo estoy haciendo como parte de socio de mi pecado. ¿Qué hora es? Falta Todavía quedan 5 minutos. Y sin embargo, si tomo ese café para seguir con alguna, no con alguna mitzvah, con algo positivo, no tiene que ver con mitzvah, algo positivo es mejor. Estoy subiéndolo. Es decir, la Klipat Noga es algo que depende de qué es lo que uno hace con la Klipat Noga. Entonces dice así, si una persona usa el paseo para poder estar más tranquilo y para poder seguir su rutina de vida de manera no se siente agotado y demás, entonces puede llegar más todavía a sentirse mejor, a superarse mejor, ok, es bueno. Eso es lo que dice Chabad. Dice Rav Sharki, ni uno ni el otro. Todo lo que dicen de que una persona no necesita nada únicamente sin el marco de la Torah es cuando Am Israel estaba en el exilio. En el exilio, todo lo que uno tiene es apegar a Dios de manera práctica, yo con Dios. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda la pureza familiar, me queda el cumplimiento de las mitzvot, el estudio de la Torah, y no necesitamos mostrar al mundo cómo hacer para vivir una vida íntegra apegado a Dios. ¿Qué es un judío? ¿Un buen judío? Una persona que estudia todo el día y cumple mitzvot todo el día. ¿Qué hace nada? Cumple mitzvot todo el día. Entonces, porque en el exilio nosotros no tenemos que influenciar al mundo. No venimos a arreglar nada. Venimos a arreglarnos a nosotros. Esa es la intención del exilio. Pero dice, ahora cuando venimos a la tierra de Israel, nosotros tenemos que demostrar cómo hacer un mundo de santidad. Entonces, al haber un mundo de santidad, eso es muy importante seguir con las rutinas halágicas de miles de años, pero si hay tiempo uno puede demostrar cómo hacer para trabajar a Dios jugando al fútbol. ¿Ok? Es decir, uno puede demostrar cómo hacer que todo lo que hay en el mundo es parte de la creación divina. Y como es parte de la creación divina, ¿qué es lo que el judaísmo tiene que demostrar al mundo? ¿Cómo hacer para que haya cárceles para prisioneros según no nada más la halajá, según el espíritu judío, según la ética humana más perfecta, y enseñar al mundo cómo hacer espectáculos mejor, cómo hacer películas mejor, cómo hacer fútbol mejor y demás. Y ese es el desafío de esta generación, demostrar que se puede. Quiere decir de que pasa a ser no como una mitzvah, no, pero sí como la misión de este mundo, la misión de esta generación, las generaciones que vayan adelante. Todo lo que esté dicho de que, bueno, uno tiene nada más el marco de la Torah y la halajá, entonces todo lo que no tiene que ver con la Torah y la halajá es algo que, bueno, hay que trabajar, y bueno, y trabaje, ¿qué va a hacer? No. Pero, si puede no trabajar, si puede no hacer nada, estar todo el día en el Betacneset, mucho mejor. Dice Abshaki, no. Eso es mucho mejor hace 200 años, no ahora. Ahora uno tiene que demostrar que en toda la vida uno está apegado a Dios. Behol derjeja da'eu. Todos tus caminos tienes que verlo a Él. ¿Qué son tus caminos? Todos los caminos del mundo, seguro. Hay cosas que son inarreglables.
no puede arreglar todo el mundo, pero puede arreglar ciertas cosas. Por eso si uno puede hacer películas que son según los límites de la halajá y que pueden dar una especie de enseñanzas que provocan a cualquier ser humano, no a judíos, a cualquier ser humano en mejorar sus caminos y sus acciones, es una mitzvah muy grande, porque arregló un poco. No vamos a decir el día de mañana hay una película que habla de vida conyugal judía perfecta. El mundo occidental está desesperado en buscar algo así, porque el mundo occidental está podrido de vida conyugal podrida, porque no tiene nadie que les muestre otra cosa. Y vamos a decir que yo hago una película, y esa película salió también, que gano mañana el Oscar, y cientos de millones de personas en todo el mundo ven esa película, y por eso van a tratar de buscar, no de casar, de convertirse y ser judíos y casarse según con la jupá, no, seguir viviendo como goyim, pero con ver cómo ver la vida, una manera más apegada a Dios, sentir a Dios presente en su vida. Ese arreglo del mundo es factible, y eso uno puede hacer a través de una película, mucho más que enseñar acá que es vida judía en Mahomir. Salvo si esta de Shiur lo ven algún monje que tampoco tiene vida conyugal. El problema es que una película perdido. Ese no sabe nada. Está frustrado el pobre. Una vez tuvo una chica y la dejó, y de ahí se fue a monje. Pero hay cosas que es el hombre que lo hace, que no puedes decir, la presencia divina está ahí porque lo hizo el hombre, pero el hombre a veces hace cosas, entonces a veces... El hombre hace cosas que no tienen nada que ver con Dios, sí, y hace cosas malas, sí, seguro, y ese es el libre albedrío. Bueno, por eso, pero que hay distracciones que, como dice Rav Sher, que en todo hay que ver la presencia divina, pero hay distracciones que es imposible ver, porque no fue aquí que lo hizo, fue el hombre. Está bien, pero por eso hace falta santificar y cambiarlo y hacerlo bien. No es algo que es incambiable. Se puede hacer algo paralelo y bien. ¿Entendido? Pero otra cosa, no se puede uno meter